Así que estamos muy agradecidos al Señor, hermanos, por una nueva oportunidad que nos da de estudiar su palabra y de conocerlo mejor a Él. Feliz año a todos. Estamos meditando en lo que el Señor ha hecho por nosotros, no solamente el año pasado, pero a cada momento. La fidelidad del Señor es grande, la verdad del Señor es lo que nos hace libres. Y estamos agradecidos por eso. El día de hoy vamos a hacer un resumen de el estudio de vida abundante. Estuvimos estudiando casi por 6-8 meses cómo tener una vida abundante en Cristo Jesús. Para eso vino Él, para darnos vida y vida en abundancia. Y hoy vamos a hacer un resumen rápido de lo que estudiamos el año pasado, para que empecemos bien el año recordando cómo disfrutar de esa vida abundante que el Señor ya ha comprado para nosotros. Así que vamos a orar para darle comienzo al estudio. Los invitamos a inclinar su rostro con nosotros, a cerrar sus ojos para no distraerse. Amado Señor, gracias por las verdades que nos has revelado en tu palabra, Señor. Te has revelado tú mismo, Señor. Podemos conocer a Dios, podemos conocer a nuestro Señor Jesús y aprender a ser como Él, Señor. Humilde, obediente, Señor, tan sumiso a tu voluntad. Ayúdanos a ser más como Él, Señor, llénanos de ti. Gracias, Padre, porque a través de tu palabra, Señor, conocemos tu voluntad y podemos aprender a vivir una vida abundante, agradable a ti, Señor. Ayúdanos, te necesitamos, Señor. Contra nuestra propia concupiscencia, nuestra carne, nuestros deseos pecaminosos. Ayúdanos, Señor, a vencerlos con tu poder. Todo esto te rogamos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bien, es la lección 26 de la vida abundante, es la conclusión, y empezamos con el versículo de 1 de Juan 3:5, que dice: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Está hablando del Señor Jesús. Él vino a este mundo, recién celebramos eso, que Él vino a hacerse humano, se humanó, se hizo un bebé como nosotros, y Él vino, apareció, dice las Escrituras, para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. En la antigüedad se ofrecían sacrificios, pero lo único que esos sacrificios hacían era cubrir los pecados. ¿Se acuerdan los sacerdotes de los israelitas? Sacrificaban becerros, sacrificaban ovejas, y esos sacrificios cubrían el pecado del pueblo por un año. Después el sacerdote tenía que hacer lo mismo cada año, una vez al año, para cubrir los pecados del pueblo. Pero cuando viene el Señor Jesús, el sacrificio perfecto, Él no solamente cubre, sino que Él quita los pecados del pueblo. Él quita el pecado del que se arrepiente y viene a Él y lo ve como Salvador y Señor. Así que esa es la promesa, esa es la bendición, que el Señor nos quita esos pecados. Lamentablemente nosotros regresamos y caemos en la misma, los mismos pecados porque nuestra carne es débil, pero el Señor está ahí para quitarnos e interceder constantemente por nosotros. Así que recordemos eso este año, que el Señor apareció para quitar, para librarnos de esa atadura del pecado. Así que el propósito que vimos de la clase Vida Abundante fue mostrar con la palabra de Dios que Jesús nos ha librado de las consecuencias y del poder del pecado, para que podamos disfrutar de una vida para su gloria. Y ese es el propósito que debemos de tener a diario, ¿no? Vivir para la gloria de Cristo, de Jesús. Identificamos aquellos pecados que comúnmente aceptamos, permitiendo que el Espíritu Santo del Señor nos traiga convicción y a la vez transformación a medida que nos arrepentimos y rendimos nuestras vidas a su voluntad. Eso fue parte del estudio, que no vencemos por nuestra fuerza, no vencemos por nuestra decisión, sino que es el rendimiento al poder del Espíritu de Dios que nos convicta, que nos convence de lo que estamos mal y nos transforma. Esa es una obra divina. Nosotros somos una obra en progreso. El Señor está trabajando en nuestra vida diariamente
Y lo que ha empezado lo va a acabar algún día, en el día de Cristo, dice, nos va a perfeccionar, ya no, nos va a cambiar este cuerpo de pecado y vamos a poder estar en cuerpos glorificados ya sin más conexión con el pecado, vamos a vencer para siempre. Efesios 1:3 nos dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esta es una promesa, el Señor ya nos ha bendecido con todas las bendiciones que necesitamos. En Cristo Jesús están todas las bendiciones para que podamos tener esta vida abundante. Imagínense, nos ha bendecido, dice, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Desde arriba el Señor manda sus bendiciones, en Jesús nos bendice. Así que tenemos poder para vencer. Tenemos ya una vida abundante dada por Cristo Jesús, que nos ha quitado nuestros pecados. El Señor se encarnó para darse a sí mismo en intercambio por nosotros. Por su perfección pudo comprarnos para rescatarnos o librarnos del poder y la maldición del pecado, y asimismo purificar, santificar o separarnos para que seamos suyos y celosos de vivir para su gloria. Somos nuevas criaturas, somos familia de Dios. En el momento que reconocemos al Señor como nuestro Salvador, somos separados, somos declarados santos. Santos quiere decir separados para Dios, y eso es el propósito de nuestra vida, ¿no? Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Qué hermoso, ¿verdad? Ya el pecado no tiene poder sobre nosotros. Si caemos es porque simple y llanamente le damos rienda suelta o le damos la capacidad, pero en realidad el pecado ya no debe ni puede enseñorearse de nosotros, porque el Señor nos ha librado. Y nos ha separado, nos ha santificado, nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Aunque el Señor nos ha comprado, nos ha separado, aunque somos sus santos, todos los creyentes sabemos que la batalla contra el pecado continuará hasta que el Señor nos dé nuevos cuerpos, ya sin más relación con el pecado. En otras palabras, la obra en el corazón y la vida del creyente es progresiva y está por ser completada en el día de Cristo, y no es un resultado instantáneo. Mucha gente ve a los cristianos y dicen, oh, son hipócritas, mira, porque dicen una cosa y hacen otra. La realidad es que nosotros somos un trabajo progresivo. Estamos materia, ¿cómo se dice eso? Materia prima, materia, hay una como ahorita no se me viene eso. Estamos en un proceso, ¿verdad? El Señor está trabajando en nosotros, ¿verdad? Y eso por eso no es el resultado instantáneo de que, ahorita yo me arrepiento y ya es perfecto. No, el Señor nos está perfeccionando y completará la obra el día que nos llame o venga por nosotros, ¿verdad? Cualquiera de los dos. Por eso dice, Filipenses 1:6 dice, Pablo, el apóstol, decía que estaba persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ese es cuando el Señor venga por nosotros. Vamos a ser perfeccionados. Así que no nos desanimemos. Si a veces sentimos que no hay progreso espiritual, reflexionemos, ¿no? Estamos buscando la presencia del Señor, estamos dejando que Él trabaje en nuestra vida. Si lo estamos haciendo, gloria al Señor. Va a haber caídas a veces, va a haber levantadas constantes. El Señor está trabajando con nosotros. Así que vimos 12 pecados que nos molestan, que nos asedian. El primero fue la impiedad, el segundo la ansiedad, vimos el número 3, la ingratitud, el 4, la falta de contentamiento. También hablamos un poquito acerca del orgullo. Dedicamos varias clases para eso, el egoísmo, la falta de dominio propio. ¿Qué otro pecado? La impaciencia, la irritabilidad, la ira, el pecado de juzgar a los demás, la envidia, la lengua carnal y la mundanalidad. Todo esto son pecados sutiles, pecados que a veces están encarnados y que no nos dejan disfrutar la vida abundante que el Señor ya tiene para nosotros. Entonces,
a través de la clase analizamos estos diferentes pecados que a veces justificamos. A veces decimos, es que así soy yo, o me tienen que aguantar porque hay dichos que dicen, por ejemplo, genio y figura hasta la sepultura, ¿verdad? Hay otros que dicen que como haciéndonos a la derrota, como decir, ya no hay esperanza que yo cambie, pero el Señor sí nos puede cambiar, y tenemos que analizar en nuestras vidas todos estos pecados que a veces justificamos para rendirlos al Señor y decir, Señor, quítamelos, yo no los quiero, quiero vivir como tú deseas de mí. Y vimos la impiedad, que era el número 1, que Romanos 1:18 nos dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Ahí está la palabra impiedad. Dice, impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Si Romanos 1:18 nos habla que el Señor dice, la ira de Dios se revela contra toda impiedad. ¿Pero qué es esta palabra impiedad? La palabra impiedad aparece 4 veces, estudiamos esto, es la palabra asevia, y es falta de reverencia a Dios o maldad. La impiedad puede definirse como un estilo de vida que no toma en cuenta a Dios, ni su voluntad, ni su gloria, ni la dependencia en Él. Muchas veces sufrimos de este pecado, la impiedad, es que no tomamos en cuenta a Dios. Nos levantamos y tenemos ya nuestra rutina hecha y Dios no pasa por nuestra mente. Eso es un estilo de vida impío, porque impiedad es falta de reverencia a Dios, no tomarlo en cuenta, o es maldad. Y por ejemplo, como dice aquí, la impiedad es no tomar en cuenta a Dios, ni su voluntad, ni su gloria, ni la dependencia en Él. O sea, hacemos las cosas pensando en nosotros, no en la gloria de Dios. Hacemos las cosas pensando en nosotros, no dependiendo de Él. A veces hay personas que dicen, si yo no hubiese hecho esto, las cosas no hubiesen salido bien, porque cuando yo meto mi mano todo sale bien. Todo es acerca del yo, no acerca del Dios, de Dios. A veces decimos, tuve que intervenir para arreglar la situación. Todo es acerca de nosotros. Eso es un pensamiento impío, porque no reconocemos que las habilidades, las bendiciones vienen del cielo, vienen de Dios, la vida viene de Dios, todo es de Él. Entonces, a veces sí tenemos pensamientos impíos, y eso debemos de entregarlos al Señor. Decir, no, yo quiero reconocerte, quiero buscar tu voluntad, quiero depender de ti, quiero buscar tu gloria en mi vida día a día. Miren lo que dice 2 Timoteo 2:16. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Una manera de crecer en indiferencia a Dios es conversando con gente que conversa cosas que no piensan en Dios, no toman en cuenta a Dios, no buscan la voluntad de Dios. Cuando uno conversa con personas así, se va haciendo más impío, la impiedad va creciendo. Gente que no respeta a Dios, no lo reverencia, es contagioso eso. Entonces por eso dice el Señor, nos aconseja, evita profanas conversaciones, estar con gente que no reconoce a Dios. Evita, porque te va a conducir más y más a la impiedad. También vimos este consejo al joven Tito, que dice, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. El Señor es un mandato que debemos de ir renunciando a esa indiferencia a Dios, renunciar a no tomarlo en cuenta, renunciar a no ser reverentes a Dios, renunciar a no buscar la gloria de Dios. Se nos ha enseñado, dice que el Señor nos ha salvado para que renunciemos a la impiedad, renunciemos a ese estilo de vida de no tomar en cuenta a Dios, ¿verdad? Así que ese fue el primer pecado que no nos deja disfrutar la vida abundante, porque si no pensamos en el Señor, no vamos a estar pendientes de las cosas que Él tiene para nosotros. Pero si pensamos en Él,
buscamos su voluntad, buscamos su gloria, dependemos de Él, vamos a disfrutar de las bendiciones que ya tenemos en Cristo Jesús. Vimos el contraste, lo que es piedad. La palabra piedad aparece 15 veces en el Nuevo Testamento y es la palabra Eusebia. Si usted conoce a alguien que se llame Eusebio o Eusebia, quiere decir piedad. O sea, piedad quiere decir respeto, reverencia hacia la santidad y bondad de Dios. Es un lindo nombre, aunque suena un poquito raro, ¿verdad? Pero lo que quiere decir está hermoso, ¿verdad? Que reverencia a Dios, que vive separado para Dios en santidad, vivir a la altura del estándar bíblico de la piedad, de la santidad de Dios, de la obediencia al Señor. Así que ese es el incentivo para nosotros este año, vivir día a día piadosamente, reverenciando a Dios, honrando a Dios, buscando la voluntad de Él y glorificando su santo nombre. Amén. El segundo pecado que no nos deja disfrutar de una vida abundante es la ansiedad. Y esto creo que todos podemos levantar la mano y decir, sí, todos pecamos con ansiedad, porque lo opuesto de la confianza es el temor. Si confiamos en Dios, descansamos en Él, y no sufrimos de ansiedad. ¿Y qué nos ayuda a descartar este pecado? Vamos a ver la palabra del Señor. Dice Mateo 10:31, así que no temáis, dice la palabra del Señor, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Es la realidad. El Señor cuida de las aves, dice las Escrituras. ¿Cuánto más de nosotros, que valemos mucho más? Mandó a su Hijo para que nos rescatara. Entregó a su Hijo en amor por nosotros. ¿Cómo podemos desconfiar del amor del Señor? Lucas 12:7 dice, pues aún los cabellos de nuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. Dios, tanto sabe Dios que somos billones de seres humanos. Y el Señor conoce la cantidad de cabellos que cada uno de nosotros tenemos. El control, su sabiduría es incomprensible, es inescrutable. No podemos llegar a comprender. Dice que el Señor conoce las estrellas por nombre. Y son trillones y trillones de estrellas. El Señor las conoce. La capacidad de entendimiento de Él, el control de Él es infinito. Y cuando uno entiende quién es Dios, su poder, su grandeza, su majestad, puede descansar en ese Dios que todo lo sabe, que nos ama de sobremanera. Por eso dice, no temas, no desconfíes de Dios. Filipenses 4:6, muy famoso este versículo, dice, por nada estéis afanosos. Sí, no, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Como les he dicho, para mí, yo le llamo esa la fórmula de la paz. La oración más gratitud igual paz. Cuando nos sentimos ansiosos, uno tiene que decirle al Señor, traerle esas cargas al divino cargador, entregárselas al pie de la cruz, decirle, Señor, llévalas, quítamelas. O ayúdame a soportarla, Señor, y te doy gracias, porque eres fiel. La gratitud, la oración con gratitud produce paz. Haga la prueba. Cuando está angustiado, nervioso, ansioso, preocupado, deposite sus cargas en oración al Señor y dele gracias. Gracias, porque Él sabe lo que está haciendo y va a empezar a sentir dice, y el versículo aquí no se acaba. Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestra mente y vuestro corazón en Cristo Jesús. O sea que deposita con oración, con acción de gracias y recibirás la paz que sobrepasa todo entendimiento. Así que Primera de Pedro también el apóstol nos anima en el capítulo 5 versículo 7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, sobre Jesús, porque Él tiene cuidado de nosotros. El Señor no duerme. A veces pensamos que Dios es humano, que está limitado, que no sabe, que hay que contarle todo. El Señor todo lo sabe. Él no duerme, Él no se envejece.
es diferente, es un ser supremo, completamente diferente a nosotros, es perfecto. Ya sabe el futuro, para lo que para nosotros es futuro, para Él ya es pasado. Y dice, échale las cargas a Él las puede llevar, Él tiene cuidado de nosotros. Así que para poder vivir una vida abundante, tenemos que depender de Dios, viviendo piamente, no impíamente, ¿verdad? Y descartando la ansiedad, confiando completamente en el Señor, sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros. El otro pecado que no nos deja vivir una vida abundante es la ingratitud. Hebreos 17, 24 al 25 nos dice que el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. ¿Ven? De Dios viene las bendiciones. La idea aquí es que a veces fallamos en reconocer lo que tenemos, pero de Él viene la vida y viene, dice, el aliento y todas las cosas. Todo viene del Señor. Así que Dios es Dios, aunque nosotros fallemos en reconocerlo. Esa es la realidad. Aunque si somos ingratos, Él sigue siendo Dios. No le afecta. Él no necesita de nuestros favores ni nuestra atención. Sin embargo, permite que nosotros le demos gracias para que a través de esta expresión ayudarnos en varios aspectos espirituales, físicos y emocionales. Hay una realidad que cuando una persona sirve a otros y es agradecida, físicamente siente un beneficio. Hay algo poderoso en la gratitud. Es como cuando uno dice, y comprobado médicamente, que cuando uno se sonríe, algo experimenta el cuerpo que tal vez internamente ¿cómo se dice? Se liberan hormonas que estimulan. Cuando una persona sonríe, experimenta una sanidad interna, física, espiritual, solamente con sonreír. Dios nos ha dado, como decir, ha puesto en nuestro cuerpo maneras de restablecernos, ¿verdad? Como el descanso y cosas así, pero la sonrisa, igual la gratitud. Cuando uno tanto sirve a otros, se beneficia uno espiritualmente uno mismo. Por eso el Señor decía, es mejor dar que recibir, porque cuando uno da, se sana, se cuida del egoísmo, se cuida ¿cómo se llama cuando es una persona la avaricia? Cuando uno empieza a dar, se está beneficiando uno mismo espiritualmente. Y asimismo, la gratitud, cuando uno es ingrato con el Señor, sufre espiritualmente, anda amargado, amarga a los demás, anda refunfuñando. Es una palabra que a veces cuando uno no agradece va a sufrir emocionalmente también. Somos nosotros los que necesitamos aprender a ser agradecidos, porque siéndolo estaremos evitando ser carcomidos por actitudes que desagradan al Señor, como la perversidad, la ansiedad y el negativismo. El Hijo de Dios no puede ser una persona negativa, porque tiene que reconocer que el Señor es el que le da la vida, el aliento y todas las bendiciones. No puede ser una persona ansiosa tampoco. Obviamente tratamos el punto en las clases anteriores que hay ansiedades físicas, no tanto mentales, sino como de problemas de salud. Y cuando hay si hay una enfermedad así, pues el Señor provee medicinas para tratarlas, ¿verdad? Hay personas que sufren de ansiedad, pero como enfermedad. Pero aquí no estamos hablando de eso, estamos hablando de la determinación que uno hace cada día de dejarse llevar por esa inclinación de desconfianza, de esa ansiedad de que estamos hablando, y también de la ingratitud. Estamos hablando de eso, de ese pecado. Así que vamos viendo tres: la impiedad, la ansiedad y la ingratitud. Vamos al número 4, la falta de contentamiento.
Job 1:21 nos dice, Job dijo esto: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Qué actitud de fe la de él, ¿verdad? Reconocía que todo viene de Dios. O sea, tener una actitud de descontento, reclamación, lamento, queja, pena, disgusto o estar insatisfechos. Eso es un pecado. Cuando uno está constantemente quejándose y lamentándose, reclamando, eso es pecado y eso no nos deja disfrutar de una vida abundante que el Señor tiene para nosotros. La ansiedad es la incertidumbre temerosa acerca del futuro. La frustración casi siempre es el resultado de un acontecimiento temporal que dificulta nuestros planes o deseos. Pero el descontento es el sentimiento que surge cuando las circunstancias adversas se prolongan sin cambio alguno y no podemos hacer nada para modificarnos. Ahí nos empezamos a quejar cuando se prolonga el problema, cuando no podemos, perdemos el control sobre algo. Está esa tendencia de querernos estarnos quejando y lamentando, es la falta de estar contentos. Situaciones que se convierten en pruebas para nuestra fe, como por ejemplo la soledad en la edad madura o vejez, la infertilidad, la infelicidad en el matrimonio, discapacidades físicas, salud precaria, pérdida de un ser querido, un empleo que no satisface y circunstancias triviales. A veces sí nos quejamos por cosas insignificantes, pero el Señor nos anima a que evitemos estar en este estado de falta de contentamiento. La importancia de una creencia firme en estas tres cosas. Cada pecado podemos confrontarlo con estas tres cosas. La soberanía, la sabiduría y la bondad de Dios es la solución. Cuando nos encontramos en una circunstancia y analizamos que Dios es soberano, Él sabe lo que está haciendo, las fichas Él las está moviendo de acuerdo a su voluntad, con un propósito especial. Entendemos su sabiduría y creemos en la bondad de Dios, podemos descansar, podemos respirar en satisfacción, ¿verdad? La bondad, la sabiduría y la soberanía de Dios nos ayudan a no estarnos quejando. El Salmo 139, muy hermoso, dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Miren la sabiduría de Dios. Él todo lo sabe. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra, mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Noten, antes de que nazcamos, ya el Señor sabe todo lo que vamos a hacer. Tiene un libro de nuestra vida y Él ya lo sabe. Y todo lo controla Él. Miren, dice, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo.
No, ¿por qué quejarnos? Si el Señor ya tiene algo preparado, algo hermoso para nosotros, simple y llanamente nosotros somos los que tenemos que encontrar la voluntad del Señor para nuestra vida. La falta de contentamiento es un pecado que debemos de descartar de nuestra vida. Vámonos al número 5. ¿Cómo estamos de tiempo? Son 11:40. Ok, dice Salmo 75 del 4 al 7. El pecado del orgullo. Dije a los insensatos, no os infatuéis, y a los impíos no os enorgullezcáis. No hagáis alarde de vuestro poder, no habléis con cerviz erguida, porque ni de oriente ni de occidente ni del desierto viene el enaltecimiento. Mas Dios es el juez, a este humilla y a aquel enaltece. O sea, el Señor nos dice, mantente sereno, mantente sobrio, no te creas más de lo que eres. El Señor es el que da las habilidades a que Él quiere, puede humillar y a otro enaltecer. El Señor nos abre los ojos a áreas personales en las que tenemos que dejar que Él trabaje para que nos haga más como su Hijo amado. Nos muestra que puede haber orgullo que se manifiesta de diferentes maneras. Hay el orgullo moral, para aquellos que confían en sí mismos y menosprecian a otros, o para aquellos que enseñan a otros y no se enseñan a sí mismos. Eso es muy común, tener ese tipo de orgullo, que queremos arreglar a otros y no tenemos ni nuestra propia vida arreglada. Y la realidad es que ninguno nos podemos arreglar solos. Todos necesitamos del poder de Jesús en nuestras vidas. Así que puede que haya ese orgullo, ¿verdad? Querer arreglar a los demás y menospreciarlos, ¿verdad? El orgullo doctrinal es cuando se busca contienda, sintiéndose superior a los que tienen otras costumbres. Está sobreentendido que estamos hablando de doctrinas no negociables, por decirlo así, o sea, doctrinas no fundamentales como el vestirse, el comer, como el maquillaje o dónde vivir. Hay hermanos que les gusta discutir acerca de asuntos que no son esenciales para la salvación. Y ese es un orgullo doctrinal. También el orgullo del éxito, que es el deseo desmedido de que se nos reconozca. Debemos de aprender a no pensar más de nosotros mismos. Todo lo que somos y todo lo que tenemos viene del Señor, ¿verdad? ¿Cuántas veces ese deseo de llamar la atención siempre es un orgullo? También el orgullo del espíritu independiente. Esto es muy importante reconocer. Dice que es cuando alguien cree que lo sabe todo y ofrece resistencia a la autoridad, tanto laboral, social, eclesiástica, o resistencia al liderazgo espiritual y a la enseñanza. El error del que tiene un espíritu independiente es no dejarse enseñar. Esto puede pasar cuando uno tiene muchos años en el camino del Señor, o tiene posiciones de liderazgo. A veces ya no se acepta que nadie más enseñe, o no es sujeción, no es sumisión. Un espíritu independiente no es necesariamente bueno, porque Dios quiere que seamos dependientes a Él, al Espíritu del Señor, a su palabra. Y a veces nos enorgullecemos de ser independientes, y la independencia nos puede llevar a ser orgullosos, creer que todo lo hacemos por nuestras habilidades y no reconocer al Señor. Ahí caemos en el pecado de la impiedad, ¿verdad? Cuando somos independientes, no queremos que nadie nos controle, y el Señor nos advierte que esa actitud nos puede llevar a sufrimientos. Por eso el Señor no es que nos pone reglas y límites porque es odioso o nos quiere amargar. Los pone para evitarnos sufrimientos, como un padre hace con sus hijos, ¿verdad? Si uno le dice a un hijo, no tomes drogas, no es porque uno es malvado o porque quiere amargarle al hijo, es porque sabe las consecuencias de esa desobediencia. Igual en las leyes, si ponen una ley que dice aquí se maneja a 25 porque es una curva, y uno dice, ay, qué hostigosos que ponen leyes, yo quiero ir a 65, ¿por qué ponen leyes que tengo que virar a 25? Bueno, vaya a 65 a ver qué le pasa. Ahí vamos a ver estos camiones volcados, porque las leyes Dios las pone para
prevenirnos, para cuidarnos, para advertirnos de las consecuencias que hay. Y asimismo, el orgullo de un espíritu independiente a veces el Señor nos previene que no lo hagamos, que dependamos de Él para que no suframos consecuencias de ese pecado, ¿verdad? Vimos cómo el poder, las posiciones aceleradas, la malicia y la falta de sufrimiento, también esto es importante. Cuando uno no ha sufrido, todo esto contribuye a que uno sea orgulloso, ¿verdad? Porque todo lo tiene y ya empieza a demandarlo, como es que si fuera merecedor, quiere más. Uno nunca se conforma y cuando a veces como padres evitamos sufrimiento a los hijos, vamos formando un carácter ingrato, un carácter orgulloso, ¿verdad? Y debe de haber un balance, ¿verdad? Tampoco estamos diciendo que los hagamos sufrir, que los privemos de cosas, pero un balance, ¿verdad? Analizar el carácter y ver si estamos viendo indicios de orgullo, de vanidad, de soberbia, de malagradecimiento. Entonces, ir analizando cómo balancear las cosas, ¿verdad? Así que el orgullo es un pecado que el Señor desecha. El pecado número 6, el egoísmo. Proverbios 18 y en esta nueva versión internacional dice así: el egoísta busca su propio bien. Contra todo sano juicio se revela el egoísta, porque está buscando solo lo que desea, lo que su corazón le atrae. Otra versión dice: su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio, ¿verdad? En la versión Reina Valera se dice su deseo busca el que se desvía. En la nueva versión dice el egoísta busca solo su propio bien. Egoísmo se puede manifestar de muchas maneras, en nuestros intereses, en nuestro tiempo, en nuestro dinero y en la desconsideración hacia otros, ¿verdad? Así se manifiesta. A veces pensamos egoístas solo en dinero. Esta persona no comparte, pero no, puede ser egoísmo en el tiempo, egoísmo en intereses personales y en la desconsideración. Gálatas 6:2 nos dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Hay gente que piensa que seguir al Señor es muchas leyes y les imponen: tienes que hacer esto y tienes que hacer lo otro, tienes que ir acá y allá. La ley de Cristo es una: amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como uno mismo. Es simple, el amor a Dios y a nuestro prójimo. Y aquí dice: lleva las cargas. Si no eres egoísta, vas a compartir con los otros sus necesidades también. 2 Corintios 8:9 nos dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Primera de Juan 3:17 dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? No podemos hablar de amor si no se demuestra, viendo la necesidad de otro y pudiendo ayudar. Hay veces que sí se puede ayudar y no se ayuda. Cuando no se puede, aunque en realidad tanto nos ha bendecido el Señor que siempre se puede ayudar, aunque sea de a poquito, con el tiempo, con nuestro cariño, con nuestros bienes también, ¿verdad? Hay muchas maneras de ayudar, orando por otros, animando con palabras, tantas habilidades y cosas que el Señor nos ha dado. Así que el Señor dice: mira, si eres egoísta, no vas a vivir una vida abundante. Si sirves a otros, cumples la ley del Cristo, de amor, de soportarse, de dar tiempo a otros, te vas a bendecir y vas a vivir una vida abundante. Pecado número 7, la falta de dominio propio. Repasamos lo que es el dominio propio. Es el control prudente o gobierno de nuestros deseos, apetitos, impulsos, emociones y pasiones. Es saber decir no cuando debemos de hacerlo. Es la moderación de los deseos y actividades legítimas y un freno absoluto en las áreas que son a todas luces pecaminosas, ¿verdad? Así que el Señor nos anima a que controlemos. La templanza es un fruto del Espíritu Santo. El dominio propio de que habla la Biblia no es producto de la fuerza de voluntad natural de cada uno,
Sabemos que hay muchos no creyentes que pueden ejercer dominio en áreas específicas de su vida con el propósito de lograr algo. Un atleta puede ser muy estricto en su dieta, pero descontrolado en su temperamento. Hay personas que no han nacido de nuevo y tienen hábitos muy honrosos y una moral humanamente hablando muy alta a simple vista. Pero Dios ve los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso es que Él está más interesado en el control que solo Él puede dar. El control genuino que sale de una vida renovada, que es el cambio interior, que es producto de su presencia en nuestras vidas. Dios no está preocupado de que controlemos las apariencias. ¿Han notado eso? Como uno controla hasta en las fotos las apariencias, ¿verdad? Se toma las fotos de ángulos donde se vea controlada la cosa, ¿verdad? Se ve, y el Señor no está preocupado por las apariencias, sino por el interior. El dominio, que es el resultado de una vida que ha rendido su voluntad a Dios y ahora tiene un nuevo dueño y Señor. La moderación y sobriedad que nace de una vida que ahora tiene una nueva identidad, la identidad de la obediencia de Jesús. El dominio propio del que habla la Biblia abarca todas las áreas de la vida y requiere una guerra incesante contra las pasiones de la carne que batallan contra nuestra alma. Ese tipo de dominio propio depende de la influencia y capacitación del Espíritu Santo. Requiere exponer continuamente nuestra mente a la palabra de Dios y la oración para que el Espíritu Santo nos dé el deseo y poder para tener control propio. Las áreas que tenemos que rendir al Señor haciendo uso de la muralla protectora de la templanza, las vemos en conexión directa con nuestros sentidos. En otras palabras, batallaremos con el controlar lo que vemos, lo que oímos, lo que decimos, lo que palpamos y hasta lo que pasa por nuestra mente, ¿verdad? El dominio propio, la sobriedad, la templanza es la moderación en todas estas áreas, pero no externamente, sino desde el interior, dejando que el Espíritu del Señor tome control de nuestra mente y nuestro corazón. ¿Cómo se hace eso? Pues Lucas 22:42 nos decía el Señor Jesús, pero no se haga mi voluntad. Esa era la oración de Jesús. Jesús oraba oraciones cortas. Solamente una vez en las Escrituras se registra que estuvo orando por 1 hora, que fue antes de morir en el Getsemaní. Pero las oraciones del Señor eran cortas. Aquí dice, que se haga tu voluntad y no la mía. Qué bonita oración. Cada mañana, que se haga tu voluntad y no la mía. Un control, un dominio, una sujeción a la soberanía, a la sabiduría y a la bondad de Dios. Pecado número 8, la impaciencia, la irritabilidad y la ira. La impaciencia es producto de nuestra naturaleza carnal. El enojo se expresa de muchas maneras. Se puede exteriorizar con palabras fuertes, un lenguaje hiriente, pero también se puede manifestar despreciando al objeto de nuestra ira o haciendo comentarios sarcásticos acerca de él. La tercera manera es más sutil. Se puede interiorizar la ira en forma de resentimiento. Debemos permitirle al Espíritu Santo que erradique nuestro enojo. Santiago 1:18 nos dice, el Dios Jesús, Jesús de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos, ¿verdad? Desechar la ira, dice el Señor, porque ya somos nuevas criaturas en Jesús. Efesios 4:30-32 dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Así que la impaciencia hay que dejarla también, la ira, la irritabilidad. El otro pecado, el juzgar a los demás.
Ya mismo acabamos. Mateo 7. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Vimos las definiciones de las dos palabras que se usan en estos versículos que hemos leído. La palabra juzgar, que se encuentra en el versículo 1, y la palabra juicio, que está en el versículo 2, vienen de la misma raíz griega, que significa, es la palabra krino, separar, hacer a un lado, escoger, seleccionar, aprobar, estimar, preferir, dar opinión, pensar, considerar algo como, determinar, resolver, dar decreto, pronunciar juicio o sentencia, censura, gobernar, reinar, presidir sobre, contender, discutir y condenar. Eso significa cuando dice no juzguéis, no hacer esa sentencia, esa discriminación, hacer a un lado a una persona, censurarla, contender, ¿verdad? Es discutir y condenar. Esa es el base de esa raíz. Uno no está aquí para condenar, ese es el trabajo de Dios. Nosotros podemos corregir, aconsejar, pero nunca condenar ni juzgar a nadie de esa manera. También la palabra griega krima del versículo 2, ese del juicio, dice, es emitir un decreto, un juicio, condenar, decidir sobre las faltas de otros. La acción de irse en contra o a favor, el castigo que se da en una sentencia, juicio penal. Ese no es nuestro trabajo, dar un castigo, una condenación a alguien. Todos tenemos preferencias y prácticas, ya sean culturales, generacionales, sociales o personales. Tenemos convicciones, costumbres y tradiciones que hemos puesto al nivel de la verdad bíblica en varios asuntos. Muchos de los argumentos que nos llevan a discutir, a dividir, a contender, son la mayoría de veces justificados por textos sacados fuera de contexto o convicciones enseñadas por hombres, y en realidad no son actitudes, enseñanzas o sentires que nacen en el corazón de Dios y su palabra. Esa es una realidad. A veces juzgamos, condenamos a alguien por algo que hace diferente a nosotros, cuando en realidad no es eso lo que ha dicho el Señor. Y el Señor nos dice, tú no hagas eso. Tú no estás para condenar. Estás para corregir y enseñar y amar en manera bíblica, pero no para separar a nadie, para como dice, hacer sentencia. Hay una palabra que me hizo recordar eso de separar, cuando dice escoger, seleccionar, hacer a un lado, aprobar a alguien o no. Cuando dice, hay gente que dice, él no es cristiano, ella no es cristiana, este no es hijo de Dios, sí. ¿Cómo sabes tú? Eso no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es corregirnos nosotros mismos en el poder del Señor y dejar que el Señor trabaje con esa persona, ¿verdad? Dejar que el Señor sea el que juzgue. Nosotros no, ese es un pecado que el Señor no quiere, porque nos va a amargar. Cuando andamos controlando a todos, vamos a terminar nosotros sintiéndonos frustrados, y el Señor no quiere que vivamos una vida amargada. Pecado sutil número 10, la envidia. ¿Y qué es la envidia o los celos? Dice, es el dolor que sentimos y va acompañado de resentimiento por las ventajas que otros tienen. El diccionario la define como tristeza, airada o disgusto por el bien ajeno o por el cariño o estimación que otros disfrutan. La envidia se da en los campos que uno disfruta, en las áreas de nuestra preferencia. Normalmente no envidiamos a los que son exitosos en áreas que no son de nuestro interés. Los celos son intolerancia a la rivalidad o por ser competitivos. No queremos que nadie sea igual o superior a nosotros. Ese es el celo pecaminoso. El querer ganar siempre puede indicar una actitud de egoísmo, de envidia y de celos. Todo el enfoque somos nosotros.
Los judíos, por ejemplo, sintieron celos contra Jesús y sus discípulos. Dice Hechos 5, 17 y 18 que entonces levantándose el sumo sacerdote, miren, un líder prominente, dice, y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos, de envidia, y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Celos y envidia van de la mano. Cuando uno se enoja porque alguien progresa, porque alguien tiene algo, es una indicación de que es celosa, es envidiosa, y ese pecado el Señor no quiere que lo tengamos, quiere que lo rindamos a Él, que nos contentemos con las bendiciones que el Señor da a otros, ¿verdad? Lo mismo con la lengua carnal, estudiamos mucho acerca de eso, cómo el Señor quiere que controlemos nuestra lengua, no criticando, no acusando, no siendo sarcásticos, no siendo vanagloriosos. Dice, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Así que el último pecado que estudiamos en la vida abundante fue la mundanalidad. Y en 1 de Juan 2, 15 al 16 se nos dice que no debemos de amar al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Terminamos con Romanos 6, 17 al 21, dice, pero gracias a Dios, que aunque éramos esclavos del pecado, ahora hemos obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia, de la justicia. Hablo como humano, decía Pablo, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, eras libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte, ¿verdad? Así que el Señor nos ha libertado para que vivamos en la justicia de Cristo, en el poder de su Santo Espíritu, y vayamos erradicando estos pecados que constantemente nos quitarán el gozo del Señor. Así que entreguemos nuestro corazón, nuestra vida, para que todos estos pecados sutiles el Señor los quite, como es su promesa, y nos permita vivir la vida abundante que ya el Señor Jesús tiene para nosotros. Que el Señor nos bendiga en esta lucha constante de día a día, a buscar la presencia del Señor y su poder en nosotros. Que Dios nos guarde y nos prospere en esta búsqueda. Adelante con Cristo. Amén.